¿Cómo están, queridos amigos? Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Al lado de Hashem, junto con Ariel Toro desde Beersheba y el profesor Rodolfo Torres desde Viña del Mar. Hoy conversaremos un poco sobre los tratados internacionales, la importancia de las conexiones y relaciones internacionales de Chile, y tendremos como invitada a una constituyente de la Araucanía que conversaremos acerca del tema de boga, que es la nueva constitución que se está creando en nuestro país. Pero primero los vamos a dejar con Ariel Toro desde Beersheba y sus bellas canciones. Adelante, Ariel. Muchas gracias. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí volviendo después de un tiempo. Encantado, feliz de estar con todos ustedes haciendo canciones israelíes, en este caso de la gran cantautora Naomi Shemer, que es el equivalente a Violeta Parra en Chile. Ok, y voy a hacer un mix de algunas canciones, de las más conocidas acá. Y dice así. Eretz shel Shoshanim, Netzera el Abustan, Mor besamin ule'ebona, le'era lekmiftan. Eretz shel Shoshanim, Netzera el Abustan, Mor besamin ule'ebona, le'era lekmiftan. Laila yoret le'at, ברוח שושנוש בה, אבא אל חש לשיר בעלת, זמר של האבא. otra vez. לילה יורד לאט, ברוח שושנוש בה, אבא אל חש לשיר בעלת, זמר של האבא. שחר יום הריונה ראשך מנטללים, פיכה לבוקר שושנה, הכתפנו לי. לילה יורד לאט, ברוח שושנוש בה, אבא אל חש לשיר בעלת, זמר של האבא. לילה יורד לאט, ברוח שושנוש בה, אבא אל חש לשיר בעלת, זמר של האבא, זמר של האבא, זמר של האבא. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה לה לי, לה 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 לי. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה לה לי, לה 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 לי. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. ארץ ארץ, 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 ארץ כל עיניו, בהשמש לכיבש, בהיכליו. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, היא לנו אם באהב. ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ, 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 ים אל מול החוף, ופרחים וילדים בלי סוף. בצפון כנרת, בדרום חולות,
ומזרח למערב נושק גבולו. ארץ שנאהב, אילנו אם בהב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה, יהיה מה שיהיה. Bueno, un potpourri de canciones israelíes. Muchas gracias, Ariel. Súper buenas, como siempre. Muchas gracias por tus bellas canciones. Bueno, encantado, y yo me despido ahora y nos veremos en el próximo programa, si Dios quiere. Así que, bueno, feliz de haber estado con ustedes, de haber compartido una vez más, de haber llevado un poquito de la cultura israelí hacia Chile. Un abrazo grande desde Beersheba, Israel. Muchas gracias, nos vemos. Saludos a todos por allá. Gracias. Bueno, queridos amigos, continuando con nuestro programa, junto acá con Rodolfo, queremos conversar un poco de la importancia de las relaciones internacionales, de los tratados de libre comercio que ha firmado Chile en el pasado, y por qué son tan importantes, y también por qué es tan importante no solo el tema comercial, sino político. Si ustedes analizan hoy día las dos grandes potencias mundiales, es Estados Unidos, sigue siendo el gran poder económico, militar y de influencia política, y han visto que China ha ido creciendo y creciendo, y económicamente está cada vez más cerca de los Estados Unidos, y probablemente en cifras con el tiempo lo supere. Pero las relaciones internacionales son más que economía, tienen que ver con principios, con valores, con formas de dónde uno quiere llevar los países, y de ahí Chile, en la política internacional, tiene que ir tomando decisiones. No se puede negociar con Estados Unidos y con China, evidentemente, porque son grandes potencias que compran mucho, pero las políticas las tienen que ir definiendo un poco más los países. ¿Quién es tu principal aliado? ¿Quién va a ser nuestro gran aliado desde el punto de vista de la gran potencia? Estados Unidos, con la democracia, con la libertad, con un poco el progresismo que ojalá se vaya poniendo más racional, o China, un país autoritario que tiene un comunismo político, pero tiene un capitalismo brutal, más brutal de todos los brutales en su economía, en la cual prácticamente tiene una mano de obra bastante esclava, los derechos de los trabajadores casi nulos. Son decisiones que tienen que ir tomando los países, y Chile está en la gran disyuntiva de hacer una nueva constitución, pero también tiene que definir estas cosas, sobre todo los países pequeños. Los países pequeños como nosotros tienen que ir haciendo buenas alianzas. ¿Va a ser el eje norteamericano, europeo con Israel? ¿O va a ser el eje chino, Venezuela, Cuba, Irán? Tiene que ir tomando grandes decisiones, y eso vamos a conversar un poco con Rodolfo, para que le explique a nuestros televidentes qué implica este tipo de visiones y por qué son tan importantes. Sí, bueno, muy contento de estar nuevamente juntos compartiendo. Han pasado tantas cosas en el país y en el mundo que no haya las horas de llegar al programa. Sí, yo quiero insistir en lo que tú dices, y ahí está nuestra mayor crítica a la conducción de la política internacional chilena de los últimos 30 años, indiferente de los gobiernos que de izquierda o de derecha. Es que Chile ha hecho tratados de libre comercio con todo el mundo, porque Chile ha privilegiado, digamos, de una manera desmesurada las relaciones económicas. Pero como tú muy bien decías, Ariel, los países no solamente tienen intereses económicos, también tienen intereses políticos, ¿no es cierto? Y los intereses políticos llevan a los países, ¿no es cierto?, a unirse en bloques ideológicos, Por ejemplo, los casi 57, 58 países musulmanes tienen organizaciones muy poderosas, y la más importante es la Organización para la Cooperación Islámica. Tenemos, ¿no es cierto?, los países progresistas de Europa agrupados en la Unión Europea. Tenemos los países bolivarianos, ¿no es cierto? Y cada uno de esos países actúa en convergencia con su
con su ideología. Oye, y la ideología es más importante que los negocios para todos los países del mundo, porque Estados Unidos o cualquier país de la tierra, China, digamos, podrían acumular grandes riquezas y no les importa dilapidarla completamente, digamos, en un conflicto armado, en una aventura de guerra. Chile no ha aprendido eso. Y es por eso que nosotros, ¿no es cierto?, somos un país, no en el campo comercial, pero en el campo, por ejemplo, de la defensa, un país que está completamente solo. Si nosotros nos enfrentáramos a una conflagración, ¿no es cierto?, en este instante con cualquiera de los vecinos, que podría suceder porque no está garantizada para nada la paz ni la tranquilidad con ellos, estaríamos completamente solos. Ya tuvimos tuvimos, ¿no es cierto?, algunas cosas muy fuertes en el pasado, cuando supimos, ¿no es cierto?, nos enteramos posterior al año 78, que había un tratado de asistencia militar recíproca entre Perú y Argentina. Y nosotros sabemos que siempre ese tratado existe de la Guerra del Pacífico entre Perú con Bolivia, o sea, una situación muy difícil. Urge que Chile, ¿no es cierto?, analice el panorama ideológico en el mundo y se comprometa con el bloque ideológico que más le convenga. En este caso, nosotros siempre hemos propuesto que Chile debería fortalecer su relación con los Estados Unidos de América. Nosotros hicimos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero que dejó fuera el área de la defensa. Tenemos que ampliar el Tratado de Libre Comercio al área de la defensa, porque solo nosotros no vamos a poder, ¿no es cierto?, enfrentarnos absolutamente a nadie. Y allí es donde hemos tenido un peligro últimamente, y que ha sido denunciado, ¿no es cierto?, públicamente por diputados en el Congreso, de que estamos poniendo en riesgo las relaciones con los Estados Unidos de América. El señor Jadwe, en su programa de gobierno, ha dicho que va a revisar todos los tratados de libre comercio. Yo quisiera anticiparle que es muy probable que el tratado de libre comercio de Chile con Estados Unidos no lo tenga que revisar, porque ya Estados Unidos, ¿no es cierto?, lo haya cortado por estas políticas antisemitas que se quieren establecer en el Congreso, estimado Ariel. Así es, pues yo quiero dar el ejemplo. Yo soy de padre húngaro, soy también ciudadano húngaro. Hungría es un país pequeño que siempre se enfrentó a grandes potencias. Y por relaciones comerciales era muy estrecho a Alemania. Y en la Primera Guerra Mundial esas mismas relaciones lo llevaron a ser aliado del Imperio Austrohúngaro con Alemania. Fueron a la Primera Guerra Mundial, perdieron. Y todos conocen el Tratado de Versalles, que fue muy fuerte contra Alemania, pero pocos han escuchado del Tratado de Trianón. El Tratado de Trianón, que se le impuso a Hungría, le quitó el 70% del territorio. Una cosa espantosa. Dejó 10 millones de húngaros fuera de territorio y quedó un trauma hasta el día de hoy que no se cambió. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Hungría? Bueno, se alió a la potencia que estaba más a mano por temas económicos. Eso fue lo que... No es que sea bueno o malo Alemania, lo que pasa es que Alemania perdió la guerra. Y cuando pierde una potencia la guerra, los que más sufren no es necesariamente la potencia, sino sus aliados chicos. Los aliados chicos era Hungría. No sé si lo que pueden comprender lo que es perder el 70% del territorio de un país, algo espantoso. Y después en la Segunda Guerra Mundial nuevamente salía Alemania pensando que podía recuperar y salió más chasquilado porque perdió nuevamente la guerra y los soviéticos tomaron la zona. Entonces los países pequeños tienen que tener mucho cuidado con las alianzas que hacen. El trauma que generó Hungría hasta el día de hoy. Todavía se habla del Tratado Trianón, porque evidente si nos quitaran en Chile el 70% de nuestro territorio es algo es muy difícil de superar. Entonces, ¿quién es nuestro mejor aliado? Para mí, evidentemente, es Estados Unidos. China no es un buen aliado, aunque nos compre mucho. Y además, hay que tener ojo, el hostigamiento a Israel pretenden un boicot. Yo no sé si comprenden lo que significa eso. Los boicots se hacen en los países que están en guerra. No son los casos de boicot. Estados Unidos hizo un boicot contra Alemania y contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Son casos extremos. Cuando tú pretendes hacer un boicot contra Israel, aunque sea de algo tan simbólico, ponen la alarma a sus aliados, porque es casi similar a una declaración de guerra. No sé si están comprendiendo lo que pasa y los aliados reaccionan. Entonces aquí ya Estados Unidos está reaccionando con el senador Ted Cruz,
que le llamó la atención a Chile y que van a analizar las relaciones entre Chile y Estados Unidos y Marcos Rubio. Y espero que esto no escale y los diputados dejen de ser tan infantiles y ser tan ignorantes. O sea, ya no es un juego estar poniendo en riesgo las relaciones de Chile con Estados Unidos por salir hablando tonteritas y hacerse los chistosos y los amigos los palestinos. Ustedes tienen el deber de Chile, no de traer conflictos desde Medio Oriente a nuestro país y menos, pero por ningún motivo, poniendo en riesgo las relaciones con los norteamericanos. No sé cómo tú viste las reacciones que hizo Rodolfo, el senador Ted Cruz y Marcos Rubio. ¿Qué opinas al respecto? Sí, declaraciones muy directas, declaraciones muy directas, declaraciones, ¿no es cierto?, sin disimulo, sin semántica, muy precisas. Chile está atacando a su aliado estratégico y eso tensiona las relaciones con Estados Unidos y afectan obviamente la parte comercial. Y son dos senadores, ¿no es cierto?, importantes de estados grandes, estados fuertes, que van a llevar esto y van a encontrar muy buena tierra, no solo en el Partido Republicano, también en el Demócrata, porque el aprecio, ¿no es cierto?, de Estados Unidos con Israel siempre ha sido bipartidista. No es un tema republicano, no es un tema demócrata, aunque el líder de la mayoría demócrata en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el Senado, sea judío. No, esto es bipartidista, así que con cuidado. Las relaciones internacionales son muy importantes. Yo espero, ¿no es cierto?, que los chilenos se den cuenta, especialmente esa vasta clase media que hay en Chile, y por favor que los empresarios, los inversionistas chilenos abran los ojos, ¿no es cierto?, y puedan, digamos, ver esto, el peligro que representa, porque yo creo que Chile volvería económicamente a las cavernas, ¿no es cierto?, si empezara a romper los tratados de libre comercio que tenemos, estimado Ariel. O sea, si Chile tensiona las relaciones con Estados Unidos, este país cae en bandeja al poderío chino, no le quedaría otra opción. Y la entrada de China, que ya es muy fuerte, ha ido comprando el mercado eléctrico, seguramente va muy fuerte por el tema del litio. No sé si Chile tiene una de las mayores reservas del mundo en litio, que es el combustible del futuro para todas las baterías. Entraría con todo, o sea, le daría el pase abierto y eso nos va a tener consecuencias muy complejas porque China no es Estados Unidos. Estados Unidos, como todo imperio, maneja sus temas económicos, pero China, primero, es un autoritarismo brutal. Están acostumbrados a tener líderes, no políticos, ellos mandan y se acabó. Además, China tiene un problema grande de sobrepoblación. Yo me acuerdo perfectamente, trabajé mucho en África y las constructoras chinas que llegaban llenaban de chinos. No había casi ningún africano trabajando. Y además trabajan por sueldos muy bajos. Entonces es muy complejo ese escenario para Chile y todo por casi una niñería, traer el conflicto del Medio Oriente que no tiene mucho interés por lobby de la Federación Palestina y que salgan acá algunos diputados hablando infantilismo sin sentido, queriendo en teoría hacer daño a una potencia económica y militar como Israel que no les produce nada, pero sí levanta mucho antisemitismo y eso es complejo, eso es muy mal mirado por los norteamericanos y por los europeos. Acá el BDS que tanto les gusta acá es considerado por los norteamericanos, por el gobierno norteamericano, como una institución antisemita. Y el Parlamento alemán lo mismo. No crean, los alemanes son muy reactivos con el antisemitismo. Ellos vivieron el antisemitismo con los nazis y saben perfectamente lo que produce. Entonces tienen un odio muy fuerte. Entonces queremos tener problemas con Estados Unidos, después con Alemania. O sea, despierten un poco, tomen en serio estas cosas. Los políticos chilenos, no sé si es ignorancia, no sé si creen que no va a suceder nada, pero pónganse un poquito más serio y piensen en nuestro país. Sí, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad, estimado Ariel, no solamente para rechazar el programa de gobierno de Daniel Jadwe por los temas económicos, sino también por los temas valóricos.
Yo te quiero dar un solo ejemplo para que tú puedas dimensionar la situación como la estamos viendo y después quiero ponerte un ejemplo. Nosotros, hemos leído el programa de gobierno de Anarcada, más de 200 hojas, ciantes. Además de todo eso, un documento, digamos, gramáticamente muy mal escrito, ¿no es cierto?, con serios problemas matemáticos y serios problemas de vocabulario, ¿ah? Serios problemas de vocabulario. Como digo yo, no tienen una persona que revise esas cosas antes de tirarla a la luz pública. Oye, nosotros cuando escribimos un documento le damos vuelta varias veces, yo se lo paso a otras personas para que echen una miradita y siempre me encuentran un error, una S que falta y la corregimos, ¿no es cierto? Bueno, pero en el programa de Daniel Jadwe, más de 209 páginas exactamente, figura una sola vez la palabra religión y en un contexto irrelevante. Y hay más de 12 veces la expresión LGTBIQA+. Porque el programa de Daniel Jadwe trae, digamos, prácticamente un proyecto para, diríamos, endiosar o deificar, para que, digamos, las personas trabajen un poco más en entender, para deificar a los grupos minoritarios en materia de sexualidad, ¿no es cierto? Ellos van a constituir prácticamente un grupo privilegiado en el país. La Constitución chilena siempre ha dicho que en Chile somos todos iguales, aquí no hay grupos privilegiados, pero él sabe, ¿no es cierto?, por razones estratégicas. Tú sabes que el marxismo, por razones estratégicas, privilegia a estos grupos minoritarios en materia sexual, pero cuando ellos toman todo el poder, los toman a todos estos juntos y los tiran al mar, ¿no es cierto?, como ha sucedido. El mismo Che Guevara, digamos, se jacta de haber dado muerte, digamos, con gozo y alegría, ¿no es cierto?, de muchos homosexuales. Así que es una cosa muy curiosa. Y ahora te doy el ejemplo en eso. Te doy el ejemplo. En este momento, y me parece que tú lo advertiste, ¿no es cierto?, por allí en un grupo, el Vaticano está sufriendo una situación compleja porque en Italia está en desarrollo un proyecto antidiscriminación, ¿no es cierto?, que es tan fuerte como en general lo hacen los países europeos, que prácticamente anula totalmente la libertad religiosa y el mensaje cristiano, ¿no es cierto? El Vaticano está diciendo, el señor, aquí hay dos estados y tenemos que respetar uno a otro de acuerdo a nuestros tratados. El programa de Jadwe apunta realmente a la anulación del mensaje conservador, específicamente del mensaje evangélico, y particularmente nosotros no solo invisibilizarnos, sino también, como se hace en muchos países, meternos presos por ser evangélicos. Y allí veo que ya se está integrando nuestra distinguida invitada, estimado Ariel, que es la convencional constituyente Ruth Hurtado, ¿no es cierto?, del sur. Continuando con nuestro programa, tenemos una invitada muy especial, que es Ruth Hurtado, de la zona de la Araucanía. Ella salió electa como constituyente del Distrito 22 y tenemos la oportunidad de conocerla, de ver su visión, de cuál va a ser su influencia que quiere hacer en esta nueva constitución. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bienvenida a nuestro programa. Hola, hola Ariel, buenas tardes, aquí feliz de estar con ustedes, de poder conocerles y también de que las diferentes personas de todo el país también puedan conocer cuáles son mis propuestas y conocer un poco más de lo que voy a ir a trabajar ahí a esta convención constituyente. Cuéntanos un poco sobre ti, Ruth. ¿Qué te motivó a postular a ser constituyente? ¿Quién te apoyó? ¿Estás detrás con un partido político? A ver, me motivó principalmente, yo soy dirigente de una agrupación que acoge a víctimas de terrorismo y también además soy participante de algunos grupos pro vida, pro familia, que son temas también para mí muy relevantes. Y uno siempre está haciendo diagnóstico y viendo, ¿cierto?, cómo se están dando las cosas, cómo va avanzando. Y es en ese papel, digamos, que tomé la decisión de aceptar esta idea de ir de candidata que me la propuso mi jefe. Yo trabajaba con el diputado Miguel Mellado, diputado RN,
y él me consigue un cupo para poder ir por cupo RN, siendo yo independiente. Y él me dijo, Ruth, yo creo que es importante que vayas a defender un poco en nuestra región ciertos valores y principios que sabemos que hay un sector que también los quiere tocar en la Constitución, aunque dicen que no. Eh, y es así que surge esta iniciativa, lo conversamos en familia, yo soy casada, tengo 2 hijas, por lo cual tomar este desafío y se concretaba. Había también un sacrificio familiar que había que enfrentar, y había que enfrentarlo obviamente con la venia, con la conversación de la familia completa. También mis padres, que ellos van a ser, de cierto modo, que me van a cooperar en todo este tiempo que yo no pueda estar tan presente en la casa. Así que fue una decisión que soy cristiana, evangélica, entonces oramos también pidiéndole a Dios que Él dirigiera todas las cosas, y la verdad es que fue así como se fueron abriendo puertas, se fueron abriendo espacios, y finalmente se logró, digamos, poder ir a representar al Distrito 22 en la Convención Constituyente. Así es, pues bueno, primero felicitaciones, qué bueno que haya cristianos dentro de la Constitución y con buen convencimiento y con conocimiento de los valores cristianos. Y con respecto a eso, ¿qué te gustaría, qué para ti es importante en el tema valórico que esté en la Constitución? ¿Qué cosas estarían dispuestos a, por ejemplo, a negociar y qué cosas serían como fundamentales desde el punto de vista de los valores cristianos que les gustaría que estuviese en la nueva Constitución? A ver, hoy día tenemos conceptos bien claros respecto, por ejemplo, el tema al rol de la familia. Yo creo que la familia tiene que seguir siendo el núcleo fundamental, independiente. Hay algunos que dicen, no, es que hay que poner familias de esta forma, o de esta otra forma, de esta composición o de esta otra. La verdad es que sabemos que la realidad en Chile es diversa. Hay distintos tipos de composición de familia, lo vemos también en nuestras iglesias, como madres solas tienen que salir adelante con sus hijos, muchas veces abuelos, o tíos. La composición es muy diversa, pero sin duda hay que fortalecer siempre y no quitar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ahí hay que buscar políticas públicas que ayuden a fortalecer finalmente el rol de la familia y no quitarle el valor que ésta tiene. El derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, para mí es muy, muy relevante. Y la vida en todo su proceso. Aquí en la región de la Araucanía se está constantemente en algunos sectores vulnerando el derecho a la vida. Lo hemos visto como han habido asesinatos, crímenes muy, muy lamentables últimamente ligados a la violencia. Entonces, para mí, la defensa de la vida va desde la concepción hasta la muerte natural, pero en todo su proceso. Tenemos hoy día libertad de conciencia, que es muy importante, la libertad de expresar, ¿cierto?, las distintas religiones, que también está consagrado en la Constitución. Algunos dicen, no, pero nosotros queremos un Estado laico, eh, y nosotros somos un Estado laico. A partir de 1925 en la Constitución se elimina que la religión católica apostólica romana va a ser la única religión que van a poder practicar, ¿cierto?, los ciudadanos chilenos. Entonces, nosotros ya tenemos una constitución laica que establezca esta libertad religiosa, esta libertad de conciencia. No quiere decir que tengamos una constitución cristiana, sino que es una constitución que respeta las distintas realidades y las distintas libertades de los ciudadanos chilenos, que por cierto somos más de un 50% si sumamos a los católicos apostólicos con los católicos universales, que somos los evangélicos. Así que en eso, para mí son temas muy, muy relevantes: el derecho de los padres que tienen sobre los hijos a educarlos, este derecho preferente que se está viendo complicado en el proyecto de garantía de la niñez, que se ha visto que a los padres los quieren poner solamente como orientadores de los hijos y no como esta institución, ¿cierto?, que los padres finalmente deciden qué es lo mejor para los hijos. Entonces hay temas que son muy sensibles, que son preocupantes, que están pasando en leyes paralelas, digamos, como es la autonomía, ¿cierto?, la autonomía progresiva. Lo vimos la semana pasada en esta niña que se escapó de su casa con una persona adulta de 42 años. Probablemente si esa ley hubiera estado aprobada, el defensor hubiera dicho que, bueno, era el deseo de la niña de estar con una persona mayor y no había mucho que hacer ahí. Entonces,
muchas veces los títulos de las leyes son muy bonitos, son llamativos. ¿Quién no quisiera que hubieran garantías de la niñez, ¿cierto? Para todos los niños, para los adolescentes también, porque sabemos que hay mucha vulneración en algunos lugares, pero finalmente esta ley lo que busca es esconder ciertos delitos, pero también quitar el poder a los padres. Entonces hay expresiones que se deben mantener en la Constitución para poder resguardar, salvaguardar cosas que son de sentido común, la verdad, que algunos me dicen, sí, pero es que la Constitución no puede ser para los evangélicos. No, pero hay conceptos que son de sentido común, y es en eso en que yo voy a trabajar y tengo un compromiso también con mis creencias, y también por el bienestar de todo el país. Oye, y con respecto a, por ejemplo, hay un tema que es muy delicado, que es la libertad religiosa y la legítima defensa. Porque lo que está avanzando esto del matrimonio igualitario, que uno podría decirse que cada uno decidirá qué es lo que quiere, pero de la mano inmediatamente vienen leyes restrictivas que se ha visto en Europa, en la cual cualquier persona que se oponga al matrimonio homosexual tiene multa hasta por ir a la cárcel. O sea, se corta la libertad de expresión. Y con la legítima defensa ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de carabineros que les tiras molotov, los atacan, y cualquier reacción es una violación a los derechos humanos, que es algo que han hecho con Israel por, no sé, hace 15 años, que están cada vez que ponen bombas, tiran misiles, Israel se defiende, solamente el hecho de la defensa, ya salen con este mantra manipulador que la defensa de los derechos humanos, que es algo espantosamente hipócrita. ¿Cómo se podría quedar en la Constitución? Porque si seguimos con esto de que todo es violación de los derechos humanos, bueno, habría que dejarse matar y tranquilamente, porque incluso si es capaz que uno ponga una cara mala y te golpean, decir, oye, ¿por qué miraste feo cuando te están atacando? Hasta eso yo diría que la izquierda diría que es una violación a los derechos humanos. ¿Cómo podrían defender eso? Que claramente y evidentemente una manipulación para poder destruir una parte de la sociedad que ellos no lo aceptan. A ver, hoy día, Ariel, existe el Instituto de Derechos Humanos, y el concepto que ellos utilizan es que las violaciones de los derechos humanos son hacia los civiles provenientes de agentes del Estado y del Estado. Es ahí donde nosotros, o yo en este caso, con quienes fuimos apoyados por el Partido Republicano, tenemos una propuesta respecto a fijar el derecho humano en la persona, porque finalmente, ¿quién es el titular del derecho humano? Somos las personas, es el individuo. Y es ahí donde los derechos humanos se cometen, o sea, la violación de los derechos humanos se cometen tanto por estados, por agentes del Estado, pero también por grupos intermedios, que son las organizaciones criminales, que son incluso personalidades jurídicas, personas naturales, las organizaciones no gubernamentales. Hay distintas personas y agrupaciones que cometen violación de los derechos humanos. Nosotros aquí en la Araucanía, como les decía hace un rato, constantemente vemos la vulneración y la violación de los derechos humanos hacia las personas viniendo de grupos criminales, de asociaciones ilícitas, por ejemplo, como la CAM, cuando sale y se adjudica uno u otro atentado después de haberlos cometido. Entonces aquí es donde tenemos que ampliar el concepto de quiénes son, de quién es el titular del derecho humano y quiénes son los que pueden cometer esta vulneración o violación de los derechos humanos. Eso por una parte. Y respecto a lo que tú hablabas del matrimonio, hoy día nuestra legislación es súper clara, dice que la función del matrimonio es una institución, ¿cierto?, que se define según sus fines. ¿Y cuáles son los fines del matrimonio? Es la procreación, el vivir juntos y el auxiliarse mutuamente. El matrimonio, como concepto de matrimonio, no se cumple si uno quiere hacer un matrimonio igualitario, porque una mujer con una mujer no pueden procrear. Podrían tener una inseminación artificial, buscar otros mecanismos para la procreación, pero ellas por sí solas o ellos por sí mismos no pueden procrear. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca cuando hablan de matrimonio igualitario? Lo he escuchado en las distintas discusiones. Por cierto, no estoy de acuerdo porque yo creo en el matrimonio como institución entre hombre y mujer, pero siempre se dice, no, es que es para resguardar los derechos de las parejas homosexuales.
Bueno, pero hoy día existe un acuerdo de unión civil que viene a salvaguardar los derechos hereditarios de patrimonio, que era lo que se decía que antes no quedaban protegidos. Entonces, cuando nace, ¿cierto?, este contrato nuevo, porque finalmente el matrimonio también es un contrato, pero que viene de una concepción judeocristiana, y en eso no hay que perderse, que es una creación que viene desde la concepción judeocristiana, pero cuando nace el matrimonio igualitario, o sea, cuando nace el acuerdo de unión civil, viene a salvaguardar los derechos de esta pareja, de esta unión, digamos, que se hace, de este contrato. Finalmente es un contrato, y el matrimonio también, cuando uno va al registro civil y se casa, también es un contrato que yo hago con el otro, y estipulo ciertos regímenes de los bienes, ¿cierto? Pero aquí lo que se busca finalmente es en qué lo quieren igualar, en que sean también sujetos, ¿cierto?, de poder ir a adoptar. A mí me dicen, sí, pero tú prefieres un niño en el Sename que esté con una pareja de 2 hombres o 2 mujeres. Bueno, si no existieran postulantes a adopción, yo diría, bueno, sabes que en realidad hoy día, así como está el Sename, quizá podría ser que esté mejor con 2 mujeres en un hogar. Pero esa no es la realidad, porque hoy día hay un número de niños que están en situación de adopción, porque no todos los niños que están en el Sename están en esa condición, porque hay algunos que solamente están cumpliendo medidas de protección temporal. Hay muchas más familias que niños en condiciones de ser adoptados. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está mal? ¿Es la legislación? ¿Es el procedimiento que hoy día tiene el procedimiento de adopción? Nosotros como familia lo vivimos hace unos años cuando quisimos, el 2012, someternos a un proceso de adopción, y después quisimos ser familia guardadora, pero la verdad es que es tan engorroso el sistema que finalmente las parejas desisten de esta opción, digamos. Entonces hay que mejorar el procedimiento, hay que hacer que estos niños tengan prontamente un hogar. Si aquí finalmente, ¿qué es lo que se ve? Es el niño el que tiene el derecho de tener padre y madre, es el derecho del niño de estar en un hogar, no es el derecho de 2 hombres que quieren tener un hijo. Entonces aquí se ha puesto al revés la situación, se ha puesto como que, yo quiero tener un hijo, pero no ven que ese niño quiere tener un padre y una madre. Entonces yo en ese sentido yo soy súper clara, no me pierdo, respeto que exista esta unión legal, este contrato que hay de unión civil, pero como la institución del matrimonio como institución no debe ser tocada. Además que lo que busca el matrimonio no es regular una relación afectiva, y eso es lo que se ha dicho, no, es que a mí no me dejan ser igual al otro, no me dejan expresar mi amor a través de un matrimonio. Si la institución del matrimonio no viene a regular una relación afectiva, no viene a regular los afectos, porque muchas veces hay matrimonios por conveniencia y no por afecto. Entonces, aquí es respetar el fin, es respetar el origen, es respetar la institución del matrimonio. Si quieren que todos tengamos acuerdo de unión civil, bueno, que la unión civil sea la regla y el matrimonio sea la excepción. No pueden obligar a un pastor, a un sacerdote, a un cura, a casar a parejas del mismo sexo si va en contra de sus principios. Aquí es pasar a llevar la institucionalidad también eclesiástica, religiosa, y en eso tenemos que ser responsables, tenemos que ser respetuosos. Así como yo respeto a quienes piensan distinto a mí, a quienes viven una vida distinta a la mía, sin entorpecer la mía y sin vulnerar mis derechos, también yo pido el mismo respeto, también pido que se siga respetando a las iglesias y a las instituciones. No pueden ser estas obligadas el día de mañana a tener que celebrar ceremonias religiosas porque son algunas, ¿cierto?, instituciones de derecho público. Entonces, hay que ser muy claro en el tema de las libertades. Yo siempre he estado porque tengamos las mayores libertades, pero que estas libertades no obliguen al otro a hacer algo que no quiere. Es lo que pasó con el tema del aborto, cuando no se quería aprobar la objeción de conciencia. Muchos doctores que ellos declararon, ¿es cierto?, hicieron su juramento hipocrático en resguardar la vida, para ellos se les complicaba el practicar un aborto,
por eso se peleó tanto la objeción de conciencia, que fuera respetada como hoy día la tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 6, que habla de la libertad de conciencia. Entonces aquí no podemos obligar a las iglesias a que practiquen ceremonias que van en contra de sus principios, de sus valores, y lo que por miles de años, ni siquiera son cientos, son miles de años que se ha venido, ¿cierto?, ejecutando en las iglesias. Sí, mira, bueno, te escucho, obviamente tienes una muy buena intención, pero el Partido Comunista, bueno, abolió las iglesias donde tomó el poder y siempre ha dicho que el opio del pueblo. Saben que para cortar la libertad hay que tratar de destruir la religión, aunque es un imposible. Yo sé que no lo pueden hacer, hacen un gran daño, pero su objetivo nunca han estado interesados en el matrimonio igualitario, ni los derechos de los personas gay, sino que es un arma de batalla para atacar a su gran enemigo, que es la religión que mantiene las libertades. Oye, Rodolfo te quiere hacer unas preguntas también con respecto a la Constitución. Adelante, Rodolfo. Sí, primero que nada, darle las gracias a Ruth Hurtado por haber aceptado la invitación a nuestro programa al lado de Hashem, ¿no es cierto?, que está detrás la Alianza Chilena Judeo-Cristiana, compuesta por ONG evangélica y ONG judía, para promover los valores cristianos en el país. Y también decirte que estamos emitiendo nuestro programa por Espiritual Televisión, un canal para la gloria de Dios. Es un canal que se transmite por el cable, el BTR 99 para toda la región de Valparaíso y por las redes sociales para todo el país. Nos interesa mucho que nuestros invitados y especialmente los constituyentes sepan que existe este canal evangélico que está vigente, que está vigente en este momento para la región de Valparaíso y que en algún momento va a salir para todo el país. La pregunta que yo le quiero hacer a Ruth es un poquito densa, es un poquito comprometida, dado el distrito que ella representa, en relación con la territorialidad del país, ¿no es cierto? En la actual Constitución, y desde las primeras, está establecido que Chile es un país unitario. Pero ya por este afán de descentralizar, digamos, hay algunas propuestas de romper un poquito eso, y se ha estado hablando en estos días de los estados regionales, que no es exactamente federalismo, pero darle un poco más de autonomía y un poco más de soberanía a las regiones. ¿Cómo ves ese tema, estimada Ruth? Si vas a trabajar, vas a proponer apoyar la idea de que siga siendo Chile un Estado unitario, o es necesario ya que se llegue a tener un Estado no federal, pero de tipo regional, en donde, por ejemplo, la Araucanía, que ya tiene su gobernador elegido, pueda tener un poco de autonomía, y también un poco de soberanía? Una pregunta, sé que es complicada, estimada Ruth. Adelante, por favor. A ver, primero establecer que la soberanía radica, ¿cierto?, reside en la nación, y la nación somos todos. Eso por una parte. No creo en 1811, si no me equivoco, un poquito antes, hubo un proyecto constitucional respecto a crear un Estado federal. Si nosotros somos responsables en analizar esto, porque esto quiere decir que además de tener, o sea, seríamos independentistas cada región tendría que subsistir con sus propios recursos económicos. La verdad que nuestra región se moriría de hambre, además ya somos la región más pobre del país, aportamos menos del 2% al PIB nacional, y la verdad que con eso no alcanzaría a suplir las necesidades básicas para poder proyectar y para poder desarrollar nuevos proyectos en la región de la Araucanía. Sí creo en una descentralización, en una desconcentración del poder, en que tiene que haber mayor autonomía a través de hoy día de las gobernaciones, ¿cierto? Se ha avanzado a través de esta figura del gobernador regional en darle más autonomía a las regiones para que las decisiones no se tomen desde un escritorio cómodamente desde Santiago, sino que sean decididas en los territorios, con las distintas realidades. Nosotros tenemos una región que tiene 32 comunas y cada comuna es muy distinta a la otra. Tenemos comunas cordilleranas, tenemos comunas costeras, y eso las hace muy distintas, muy diversas,
de la otra, con necesidades muy distintas, algunas muy periféricas, que cuesta mucho poder desarrollar distintas actividades por su composición geográfica. Creo en que se le tienen que dar un poco más de atribución a los gobernadores regionales, pero sin que esto se convierta en una regionalización o en estados federales, porque la verdad es que eso sería muy lamentable para las regiones que son más pobres, las regiones que producen menos. Nosotros en nuestra región de la Araucanía llevamos más de 10 años sin inversión extranjera, solamente la inversión de los propios ciudadanos, de los propios locales, digamos, y del gobierno. Nuestra inversión mayor es la inversión pública que se genera aquí en la región de la Araucanía, pero creo que es importante darle más autonomía a los gobernadores regionales para que tengan un poco más de capacidad de decisión en qué se invierte, cómo se invierte y cómo se atrae también inversión extranjera o quizás de otros empresarios desde el mismo país, digamos. Pero no creo en la regionalización porque, o sea, más que no creer, creo que sería inviable para las regiones más pobres. Sería muy complejo, sería empobrecerlas más, y la verdad que, sobre todo para nosotros como región de la Araucanía, no sería sustentable. Correcto. Interesante la respuesta porque entendemos que justamente algunas agrupaciones, digamos, de pueblos originarios, entendemos que eso es lo que buscan, digamos, incluso formar su propia república dentro del país, cuando hablan de autonomía y soberanía. Yo quisiera preguntarte, estimada Ruth, ahora, en el seno mismo de la Convención Constituyente, en ese sentido, por tus valores, ¿no es cierto?, y por los principios que quieres aplicar también al desarrollo del país, tú estarías formando parte de la bancada que está compuesta por los 37 convencionales de Chile Vamos, ¿no es cierto? Sí, nosotros queremos trabajar unidos. Obviamente vamos a tener que dividirnos en comités para poder avanzar en distintos temas, tratar de estar en las distintas temáticas. Entre más reducidos sean estos grupos, mayor posibilidad vamos a poder de estar, pero sin duda hoy día trabajar en unidad va a ser clave. Vemos a una izquierda que a ratos se une por ciertos conceptos, pero también se divide con otros, y es en eso donde nosotros tenemos que buscar esta oportunidad para trabajar unidos. El otro día alguien mandaba un video al grupo y mostraba, son caricaturas, pero la verdad es que son muy reales de cómo la naturaleza, los insectos, los distintos animales enseñan a cómo trabajar unidos ante un tremendo enemigo. Así que yo espero que esa unidad se siga manteniendo, si bien tenemos algunas diferencias, pero que esas diferencias sean las mínimas, y podamos avanzar responsablemente en preparar este proyecto, ¿cierto? Porque sabemos que vamos a elaborar una propuesta de nueva constitución, porque va a ser votada después en un plebiscito de salida, y que sea la mejor propuesta. En eso queremos velar por aquello, para que este tiempo no sea un tiempo perdido y no sea un fracaso finalmente, que la ciudadanía nos diga, no sabe qué, en realidad parece que la constitución antigua, por muchos defectos que tenía, por mucho que había que reformar, parece que es mejor que la que está saliendo aquí. Así que en eso queremos ser responsables, en poder hacer un buen trabajo para todos los chilenos. Sí, interesante la respuesta. Me gustaría preguntar, estimada Ruth, tu opinión con relación a la declaración que hicieron los 34 como vocería de los pueblos. Yo que soy relacionador público de la Coordinadora Evangélica de Pastores en la región Valparaíso, escribí que ellos pueden decirse vocería de los pueblos, pero al pueblo evangélico del cual yo soy relacionador no lo representa. Y fue interesante, bueno, han habido muchas reacciones con la declaración de los 34, pero para mí fue muy interesante la reacción, la respuesta que tuvo don Carlos Maldonado, que es presidente del Partido Radical y que es a la vez candidato presidencial. Él, después de escuchar la declaración de los 34, dijo: así comienzan las dictaduras. ¿Cuál es tu parecer, estimada Ruth, con relación a la declaración que hicieron y al espíritu y a la actitud que han tomado estos 34 constituyentes
que forman parte principalmente de la lista del pueblo, como ellos se autocalifican. A ver, primero ellos, claro, ellos se llamaban la vocería del pueblo y eso es pasar a llevar a todos porque todos somos parte del pueblo para empezar, ¿no? Y ellos a mí en ningún caso me representan. Segundo, decir que ellos además se están dando atribuciones que no son las que a nosotros se nos delegaron. Ellos hablan que casi que este es un proceso originario, que es lo están tratando, lo están queriendo hacer ver como una asamblea constituyente y no como una convención constituyente, en dándose más atribuciones de las que corresponden. A nosotros el mandato es súper claro, es elaborar un proyecto de nueva constitución, una propuesta de nueva constitución, 155 personas, donde hay 17 que son de los pueblos originarios, en un plazo de 9 meses, ampliable a 12 meses, donde se tienen que respetar los tratados internacionales, donde no se puede cambiar el carácter cierto de República Democrática, y en donde se tienen que respetar las sentencias firmes y ejecutoriadas. Esa es nuestro mandato hoy día. Y atribuirse cualquier otra cosa, la verdad, es que es ser dictatorial, tal como lo dijo Maldonado, porque es atribuirse poder o delegación que no tenemos. ¿Cómo te sientes tú, estimada Ruth, por ejemplo, al saber que otras agrupaciones dentro de la convención, ¿no es cierto?, solicitaron expresamente que no esté el símbolo de la bandera chilena allí y que no se cante el himno nacional, bueno, que no esté presente nadie de los distintos poderes del Estado, y que se tenga solamente la bandera, entre comillas, mapuche en ese lugar? ¿No te sientes bien? ¿No te sientes agredida? Por ejemplo, que no esté la bandera chilena que los evangélicos tanto amamos, ¿no es cierto? Y que no se cante el himno nacional, que precisamente alude al Señor como el que nos dio esa majestuosa blanca montaña. ¿Van a pedir algo ustedes como símbolos allí? A ver, nosotros lo único que hemos dicho, y cuando nos han preguntado por la prensa y distintas personalidades, hemos dicho que aquí es súper claro. Nosotros, nuestros símbolos patrios son la bandera, el escudo y nuestro himno nacional. Eso es lo que nos une a todos los chilenos. Y cuando ayer veíamos, o cuando vemos cada vez que juega Chile, ¿qué es lo que se hace? Se canta el himno nacional y la gente cuando está en otros países eso lo emociona y lo llena de orgullo, e incluso nuestros jugadores y la gente que está en las galerías siguen cantando el himno cuando se ha cortado, cuando han cortado la música por los minutos que le dan a cada país, ¿cierto?, para entonar su himno. Entonces, la verdad que no tener nuestro himno, que es algo que es un orgullo nacional, que cuando, lo que decía anteriormente, cuando un chileno lo escucha en el extranjero, que por años ha estado fuera, se emociona hasta las lágrimas, la verdad que no respetar y no entender nada el sentimiento de patria, de patriotismo que sentimos los chilenos. Nuestra bandera es un orgullo. Cuando pasó el terremoto, yo todavía me acuerdo que esta bandera toda destruida, toda embarrada, recorrió el mundo entero cuando este hombre la extendía y hacía alusión de que a pesar de que nos había pasado el terremoto, Chile seguía de pie, seguíamos de alguna manera saliendo adelante de este tremendo desastre natural que habíamos tenido que vivir. Entonces, la verdad que bueno, de hecho me emociono recordar esa imagen porque yo creo que para todos fue muy emocionante recordar esa imagen de la bandera embarrada, de cómo desde el barro nuestro Chile emerge, desde las situaciones más adversas Chile se ha levantado. Entonces, eliminar estos símbolos que han sido tan unificadores en distintas situaciones, porque la bandera no es ni de derecha, no es ni de izquierda, la bandera es de todos los chilenos, el himno es de todos los chilenos, nuestro escudo es de todos los chilenos, puede no gustarle lo que diga en el escudo, pero la bandera y el himno es de todos y todos nos emocionamos de una manera entrañable cuando los escuchamos y cuando tenemos que izar nuestra bandera. Así que la verdad que a mí me parece lamentable que quieran desde el principio eliminar símbolos que son tan significativos para todos nosotros. Bueno, eso es muy complejo. A mí me dolió mucho cuando escuché entiendo que se tomó esa decisión, pero yo creo que los 37 pueden pedir, oye, este es el símbolo nuestro, este es el himno nuestro, debe estar presente.
estimado Ariel, sigue tú con Ruth Hurtado, convencional constituyente. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a ir cerrando la entrevista. Solo quiero desearle harta suerte y fuerza a Ruth, porque la verdad que estas ideas progresistas son como bastante extrañas, por decir a lo menos, sin fundamento, y lamentablemente cuando yo le escucho hablar a Ruth es muy lógica, tiene sentido, tiene fundamento, pero se va a enfrentar a una barra brava que no le interesa eso, o sea, que quiere imponer, y si no eres fascista, y si no eres homofóbico, y si no eres tal por cual, y espero que no se enreden en si va a empezar, no sé, el derecho de todos, o de todas, o de todes, o todas esas que quieren hacer capaz algunos una constitución con esta idea de lenguaje inclusivo. Es una tarea difícil. O sea, soy optimista porque no me queda otra y le deseo mucha suerte, mucha fuerza, porque va a tener que tener una paciencia inmensa. Yo, la verdad que tengo poca paciencia cuando se habla tanta tontera. O sea, uno puede analizar cosas lógicas, no sé, la economía, el tipo de sociedad, pero si empiezan con el, no, que tiene que ser todo eso, tiene que ser tal símbolo, uff, bueno, es lo que hay. Así que te quiero dar las gracias por la entrevista, mucha fuerza, y no sé si quieres cerrar con unas palabras para nuestros televidentes que están viendo principalmente el mundo evangélico cristiano. Mira, bueno, darle las gracias a ustedes por este espacio y pedirle a quienes piensan como nosotros que nos puedan también ser nuestro ejército. Hoy día las redes sociales tienen un rol muy importante que cumplir aquí. Es muy importante que la gente pueda apoyarnos a través de sus comentarios. De repente un tweet, es increíble la fuerza que tienen hoy día las redes sociales. Y nosotros vamos a estar dando la cara, vamos a estar en primera línea, quizás aceptando y aguantando muchas situaciones complejas, pero también esperamos tenerles a ustedes, bueno, en oración, pero también este ejército ahí a través de redes sociales. Así que esperar, contar con el apoyo de ustedes y esperar también nosotros cumplir las altas expectativas que tienen también del trabajo que vamos a desarrollar ahí. Excelente, mira, qué bueno que dijiste eso. Es muy importante que la gente que vota con ciertas ideas y que apoya a ciertos candidatos, darle continuidad al apoyo. Lo que dice Ruth es clave. La izquierda, la ultra izquierda no son más, pero aparentan mucho porque tienen esas barras bravas y siguen apoyando, son más activistas. Es hora que la gente del sentido común, los cristianos, la gente más de centro derecha, no abandone a sus candidatos, o sea, sea activo. O sea, esto no para con la votación. Tiene que seguir con los tweets, tiene que apoyarlo, tiene que darle ideas, tiene que dar fundamentos contra estos termocéfalos que no dejan hablar, que empiezan a insultar. Y la constitución es de todos, son nuestros representantes, tenemos que ayudarlos. Me parece excelente tu último comentario y lo apoyo 100%, y voy a insistir en eso, que nosotros movemos bastante gente en las redes sociales. Así es, querido amigo, Muchas así que gracias. no, muchas gracias a ti. Estamos orgullosos y contentos que gente como tú esté dando la cara, y ojalá salga lo mejor posible esta nueva constitución. Si sale muy mala, bueno, está la salida, que no sé cómo lo van a explicar, porque yo creo que nadie ha leído, muy poca gente ha leído la constitución actual, y muy poco lo van a leer la nueva. Va a ser quizás una barra brava, y ustedes nos van a tener que orientar si fue una pérdida de tiempo absoluta o va a salir algo más decente. Veamos cómo salen las cosas. Bueno, queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Rodolfo. Y conversaremos la próxima semana sobre temas de la contingencia. Y Rodolfo quiere cerrar con unas palabras. Sí, agradecerle también de todo corazón a Ruth, felicitar a todos los que votaron por ella en esa región, y vamos a apoyarle en la oración y también las redes sociales. Y decir que para la próxima semana tenemos como invitado, ¿no es cierto?, una persona que siempre es muy interesante oírla, que es don José Antonio Kast, candidato a la presidencia de la República. Ok. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Shalom y leitraot, como se dice en hebreo. Hasta otro día. Nos vemos.